¿Están ustedes esperando que los marines de UNA desembarquen en las costas de La Guaira? ¿Que los portaaviones de la Armada Americana se perfilen en el horizonte, listos para una invasión que cambie el rumbo de nuestra historia? Olvídense de esa fantasía, compatriotas, despierten de ese sueño de Hollywood. Donald Trump es mucho más inteligente, mucho más calculador, mucho más despiadado que eso. Él no necesita una bala, no necesita un solo soldado en nuestro suelo para desmantelar a la tiranía. La verdadera guerra, la que está destrozando a Venezuela, no se libra con fusiles ni con tanques. Se libra en las sombras, en los despachos de Washington y Beijing, en los corredores del poder financiero, y es 1000 veces más brutal, más devastadora que cualquier conflicto armado que puedan imaginar. Es una guerra de asfixia, de aislamiento, de colapso interno. Y en este preciso instante, Maduro, el pobre títere de Miraflores, está gritando, apaguen eso, mientras ve en sus monitores el lento, inexorable avance de la estrategia de Trump. El pánico es real. Permítanme desvelarles la verdad cruda, la verdad que los medios no se atreven a contar, la que se oculta detrás de las cortinas de humo y la propaganda. ¿Por qué Estados Unidos no ha invadido Venezuela militarmente? La respuesta es simple y aterradora para el régimen, porque una invasión sería la trampa perfecta, el regalo más grande que Trump podría darle a Maduro. Sería la narrativa que el chavismo necesita para unificar a los suyos, para victimizarse, para arrastrar a la región a un conflicto que solo beneficiaría a los intereses oscuros que se alimentan del caos. Trump no es un necio, no repetirá los errores de Irak, de Afganistán, de aventuras militares costosas y sin salida. Él sabe que la guerra moderna no se gana en el campo de batalla tradicional, sino en la mesa de negociación, en la sala de operaciones financieras, en la guerra psicológica. ¿Por qué gastar una bala cara, $1 de impuesto americano, la vida de un soldado, cuando puedes cortar el oxígeno de tu enemigo de forma gratuita, lenta y dolorosa? Esa es la brutalidad, la astucia, el arte de la guerra de Donald Trump. Él quiere que el régimen se desmorone desde adentro, que se devoren entre ellos, que el hedor de su propia corrupción sea lo que los asfixie. Una invasión militar le daría una excusa, una bandera para agitar. Sin ella, solo tienen su propia miseria, su propia incompetencia, su propia traición. Y en esa estrategia de asfixia, hay un arma invisible que ha sellado el destino de la dictadura, el cierra-cielo. No es un simple decreto de prohibición de vuelos, no es una medida administrativa más, es una declaración de guerra aérea, un muro de Berlín invisible que se ha levantado sobre nuestro espacio aéreo. Piénsenlo bien, Venezuela, con sus vastas riquezas naturales, con sus rutas clandestinas que alimentan el narcotráfico global, con sus acuerdos oscuros de extracción de oro y minerales, depende del aire para mover sus activos ilícitos. Los aviones, los jets privados, los vuelos charter que antes salían y entraban de Maiquetía con cargamentos de oro sin declarar, con maletas llenas de efectivo, con toneladas de polvo blanco que financiaban la maquinaria chavista, ahora están en tierra, están varados, inmovilizados, inútiles. Este cierra-cielo es una jaula de acero y aire que no permite que un solo lingote de oro venezolano vuele hacia Europa o Asia, ni que un solo gramo de cocaína salga para alimentar las arcas del cártel de los soles. Es la interrupción del flujo sanguíneo que mantiene vivo al vampiro. Imaginen el pánico en los cuarteles, en los despachos de los generales corruptos. Sus rutas de escape, sus planes de contingencia, sus vías para sacar el dinero robado y huir cuando el barco se hunda, han sido cortadas de raíz. El aire, ese vasto océano azul que antes era su autopista privada, ahora es un campo minado. Cada avión en tierra es un recordatorio de que no hay salida, que no hay escape. La tensión es palpable. ¿Quién será el primero en intentar una ruta desesperada, en desafiar la jaula invisible? Los ojos de Washington están mirando, y cada movimiento es rastreado. La paranoia dentro de Miraflores es real, y se intensifica con cada día que pasa sin que puedan mover sus mercancías ilegales. El cierra-cielo no es una medida de fuerza, es una medida de control total,
de asfixia económica que apunta directamente a las venas de la élite chavista, pero la jugada maestra, la que ha dejado a Maduro temblando en su silla, es el plot twist, el giro inesperado en la trama que ha redefinido el tablero geopolítico. Mientras todos miraban a Washington y Caracas, Trump estaba tejiendo una red mucho más grande, una red que involucraba al gigante asiático. Les voy a revelar un secreto que pocos entienden. Trump ha puesto sobre la mesa de Beijing una oferta que simplemente no podían rechazar. Una oferta de comercio, de inversiones, de acceso a mercados que valía mucho más que los barriles de petróleo que Venezuela ya no podía pagar, o las deudas incobrables que el régimen acumulaba. En Miraflores, las llamadas a Beijing ahora solo encuentran tonos largos y vacíos, o respuestas evasivas que suenan a despedida. El dragón de Oriente ha elegido bando, y ese bando, mis amigos, no es el de Maduro. China, con su pragmatismo económico implacable, ha comprendido que apostar por un caballo moribundo como el régimen venezolano es un suicidio financiero a largo plazo. Han visto la mano de Trump, la oferta de un futuro económico próspero con Estados Unidos, y han sopesado la balanza. ¿Qué vale más? ¿Una relación tóxica con una dictadura en bancarrota, o la promesa de miles de millones en acuerdos comerciales con la economía más grande del mundo? La respuesta es obvia. El respaldo chino, que era el último pilar de apoyo económico y político para Maduro, se ha esfumado como el humo. Es la traición definitiva, el puñal por la espalda que ha dejado al régimen sin su último gran aliado. Ahora, Maduro está solo, aislado, un paria en el escenario mundial, incluso para aquellos que alguna vez se beneficiaron de su miseria. Y en medio de esta desesperación, ¿qué vemos? Los patéticos intentos de Maduro de aferrarse a la balsa de salvación de Rusia, la cooperación militar, los ejercicios conjuntos, los vuelos de bombarderos rusos sobre nuestro espacio aéreo. ¡Qué farsa! No se equivoquen, esto no es un signo de fortaleza, sino el grito ahogado de un hombre que se está ahogando. Maduro no busca a Putin porque sea poderoso, sino porque no le queda nadie más. Es la última carta de un jugador que ha perdido todas las manos, el último aliento de un moribundo. ¿Creen que los rusos van a sacrificar sus intereses globales, su precaria economía, sus limitados recursos militares por un régimen que no puede ni pagar sus deudas? Putin es un estratega, no un filántropo. Él está jugando su propio juego, extrayendo las últimas gotas de influencia y recursos que puede de Venezuela antes de que el castillo de naipes se derrumbe. La alerta roja que ha sonado en Washington no es por miedo a la intervención rusa, es la preparación para el checkmate, el jaque mate final. Es la señal de que la partida está a punto de terminar, y que cada movimiento de Rusia es una debilidad, no una fortaleza. Es la confirmación de que Maduro está tan acorralado que solo le queda pedir limosna militar a un aliado lejano que tiene sus propias prioridades. La imagen de los aviones rusos sobrevolando Venezuela no inspira temor en el Pentágono, sino una macabra sonrisa. Saben que es el último acto de una obra trágica, el epílogo de una dictadura que está en sus estertores. Conectemos los puntos, mis amigos. No hubo invasión militar porque Trump es un estratega que prefiere la asfixia económica. Se cerró el cielo para cortar las venas financieras del régimen, impidiendo el flujo de sus activos ilícitos. Se negoció con China, dividiendo y conquistando, dejando a Maduro sin su último gran patrocinador. Y ahora, la patética súplica a Rusia es la señal final de una desesperación absoluta, el canto del cisne de un régimen que se desmorona. Todo esto, junto, es la gran estrategia, la matriz analítica que ha diseñado Washington. Es un cerco implacable, una presión insostenible que está llevando al régimen a la autocanibalización. Dentro de Miraflores, la escasez de recursos, la falta de efectivo, la imposibilidad de mantener los lujos y los sobornos, está creando fisuras profundas. Los generales, los ministros, los enchufados, todos aquellos que se beneficiaron de la corrupción, ahora están hambrientos. El régimen, como un animal herido, está empezando a devorarse a sí mismo.
Las luchas internas por el poco poder y el escaso botín se intensifican cada día. El miedo a ser el próximo en caer, a ser el chivo expiatorio de la debacle, es el motor que los consume. Ver a Trump en el monitor no es solo una imagen, es la materialización de su pesadilla, la confirmación de que la soga se aprieta. La partida está servida. Estados Unidos ha jugado su movimiento más despiadado, su ajedrez de asfixia total. La única pregunta que queda, la única incógnita en este sangriento tablero, no es si el régimen caerá, sino cuándo y cómo. Y más importante aún, quién será el primero en el círculo íntimo de Caracas en traicionar a sus compañeros, en vender a sus cómplices, en delatar los secretos más oscuros para salvar su propio pellejo, para asegurar un salvoconducto, para negociar su propia supervivencia. La rata más grande saltará primero. La cuenta regresiva ha comenzado. Compartan esta verdad, difundan este análisis despiadado, que el mundo sepa la verdad geopolítica.